Hay cosas que comentáis que en un sentido de repente práctico no veo cómo darle la vuelta a la tuerca, porque obviamente mucho de tu discurso tiene que ver con lo tradicional y volver a ciertas formas, pero como que la historia en general y la fuerza de la weá va para adelante, independiente que siempre pueden haber retroceso y pequeños momentos. O sea, por ejemplo, lo que estáis hablando, por ejemplo, de las mujeres. O sea, el eje práctico es el siguiente. Las mujeres tienen que elegir si los hombres las vamos a cuidar y proteger a cambio de su obediencia o las vamos a dejar libres, como quien deja libre la presa para salir a cazarla y violarla. Esas son las dos opciones. Las mujeres van a elegir o nos obedecen y nos ponen como sus autoridades a las cuales nos van a hacer caso. Esas son las dos opciones prácticas, porque esas son las dos formas que tenemos de relacionarnos. Los hombres y las mujeres nos podemos relacionar de dos formas, no hay más. O las mujeres nos eligen como sus jefes, nos hacen caso y nosotros las cuidamos y las protegemos y nos preocupamos de su bienestar. O lo opuesto, que es que las dejamos libres para que corran por el campo mientras nosotros las perseguimos para violarla y matarla. Esas son las dos opciones, no hay más. ¿Y quién elige eso? Las mujeres, porque los hombres en general están más cómodos con la que las mujeres en teoría más les conviene, pero ellas parece que hace un tiempo a esta parte han preferido elegir la otra. Lo estoy llevando a lo más, al núcleo más crudo de la wea. Obviamente esto se manifiesta con muchos matices. Estoy llevándolo al núcleo más crudo como para que sea un ejemplo que sirva de alguna manera para explicarse. Doy una explicación llena de todos los matices, no se entiende una puta mierda. Estos son los dos polos y la relación entre la mujer transita en un espectro que está entre esas dos cosas. Y las mujeres tienen que elegir en cuál de los dos les parece más cómodo. ¿Qué pasa? ¿A dónde llegamos? Llegamos a un conflicto donde, por ejemplo, se van a disputar dos bandos, podríamos decir, el que quiere volver atrás y los que quieren ir para adelante. No es volver atrás ni es ir adelante, ojo, no creo que así sea correcto esa forma de plantearlo. Yo creo que hay una propuesta civilizatoria cristiana y una propuesta satánica, y no hay una atrás ni una adelante. Por ejemplo, si tú planteas la otra posición como la satánica, o sea, ya desde el punto de vista de... Es que técnicamente lo es, no es una opinión, ni una impresión, ni una imagen estética, es técnicamente satánico. Tú estás planteando, obviamente, ideas que hipotéticamente tú crees que le hacen mejor al conjunto. Claro, sí, pues yo creo que los clivajes políticos, los movimientos políticos, los giros en la historia no los hace una persona hablando por YouTube. Los giros políticos de la historia se hacen porque hay personas que están pensando, una de esas soy yo y hay otra. Hay personas que están divulgando, hay personas que están agitando, que están haciendo propaganda. Y si tú decís, no, lo que pasa es que ahora a partir de tu canal de YouTube vamos a cambiar el mundo, estamos en la misma inocencia de los hueones que piensan que votando por Johannes Kaiser o por Pedro Paul van a arreglar todo, porque no se puede. Entonces, hay tres niveles. En la estructura de un trabajo político serio hay tres niveles. Un nivel de intelectualidad, que son los que piensan, ya vemos varios que estamos en ese nivel, tenemos poca audiencia. Ese nivel escribe libros, habla, comunica, organiza, y luego viene otro nivel que son los divulgadores, que son los hueones que leen estos libros y dicen, ya, mira, esto no lo puedo decir así porque este intelectual culiado lo dijo de una manera terrible acuática, pero yo voy a, el divulgador idea una forma de presentárselo a la masa que es atractiva, esa es su pega. Y luego el agitador es el que está ya sale con el megáfono, ¿cachai? A repetir lo que dijo el divulgador, pero esta vez ya en una onda más activista. Por ejemplo, el mismo que dijiste sobre el respeto a los pagos, muy importante, ¿cómo se logra? Uno dice, ¿cómo se logra? La teoría esa que dijiste, Pedro Paul, de que el impacto que desestabilizó la hueá fue fuerte, tiene que haber otro. Tiene que haber un hecho político, un hecho histórico que tenga una connotación así de brígida. Son las opciones que te da la realidad, po. Porque no, la gente no va a respetar a los pagos porque, oye, sí, sabes que en realidad, vamos, o sea, el tema de la autoridad es un tema que tiene que ver con un montón de cosas muy estético-psicológicas, digamos, así como de una imagen. Cuando yo tenía más contacto con los pacos, porque era un marginal delincuente callejero, había un montón de pacos que no eran el arquetipo del paco, eran medio gorditos, medio huevonados, ¿cachai? O no, a algunos se les salía un poco la camisa para afuera, pero él era un paco y lo que significaba ese hueón era otra cosa. Él era un hueón, pero lo que manifestaba, lo que simbolizaba para mí, era ese hueón alto, con el pelo cortito, bien afeitado, con su chaleco antibala y que te persigue y te pesca palo y sin piedad. Entonces, el gordito podía ser un saco hueá, pero yo no le iba a faltar el respeto porque ese gordito era símbolo de una hueá que yo no podía pasar allá. Entonces, como te digo, estas cosas de la autoridad son cosas estético-psicológicas. Por eso, por ejemplo, chiquillos, no pueden ver los papás desautorizar a un papá al otro frente a los hijos. Si un papá, la mamá o el papá, toma una decisión, por ejemplo, de no darle permiso o de sí darle permiso al hijo para cualquier cosa o lo que sea, por estúpida que sea la decisión, usted se calla y lo apaña, porque si usted le discute la decisión, los hijos quedan con la idea de que el papá o la mamá o el que sea que le cuestionó la decisión vale callampa. Y entonces la parte estético-psicológica, esta cuestión arquetípica de tener una imagen mental de algo que es sólido, se cae. ¿Cuándo se cayó eso? Estallido. Bueno, el estallido se cayó esa weá. Los pacos, los milicos pusieron a valer callampa. Y valen callampa en esto. No lo digo yo, es lo real. Obviamente que hay un proceso previo. No estoy diciendo que no existe ese proceso previo, pero para la señora Juanita, que seguía respetando a los pacos, ella prendió la tele y estaba la zorra y dijo valen callampa los
los pacos en su mente. En alguna parte de su mente dijo, qué terrible que ahora los pacos valgan callampa. Eso es lo que dijo ella en su mente. No estoy diciendo que tenga razón ni que no la tenga. Es el grueso de la población. Y si tú leís La Constitución Invencible, está en este libro, Ensayo, Táctica, Estrategia y Teoría Política 1, explico cómo funciona el proceso mediante el cual se alteran las condiciones subjetivas del poder para que se objetivifiquen y por lo tanto se genere como una especie de epifanía diabólica en la que la gente se da cuenta de la impotencia del Estado para hacer cumplir la ley. Entonces tú tenés que hacer algo. ¿Qué algo? Yo no tengo idea. Yo no tengo idea que algo se puede hacer, porque además yo no tengo, mi forma de pensar no es institucional. Yo pienso más como anarco, más que como facho. En la estructura de mis pensamientos, en cómo construyo mi idea, es más anarco que facha. Entonces, si a mí tú me decís, ¿cómo recuperar este país? ¿Qué es lo que pienso yo? Yo pienso en que los fachos salimos en unas camionetas por la noche y vamos a la casa de cada hueón de izquierda y lo degollamos en la vía pública tipo Easy y lo grabamos y lo subimos a YouTube. Efectivamente, el país se arregla. Ahora, eso no le devuelve ningún respeto a Carabineros, muy por el contrario. Muy por el contrario, y después a la semana siguiente van los otros y te degollan a ti. No, pues la voy a hacerlo con todos, porque que causa un impacto de miedo real. Pero cómo a resolver el tema del respeto a los pacos no tengo idea. Solo sé que la magnitud de los hechos que se van a usar tiene que ser semejante. Pienso en una cosa, ¿se acuerdan de este terreno del norte que se tomaron los hueones del tren de Aragua y que lo parcelaron? Y pienso en los pacos y los milicos entrando con tanque a esa hueá. En que todo el mundo lo vea en la tele, rompiendo todas las casas y agarrando a todos los hueones y subiéndolos como ganado a unos camiones para mandarlos presos. La demostración de fuerza es como la hueá más básica, ¿cachai? Que probablemente surte el efecto, pero es como, por eso te decía, quizás lo de fondo es como, puta, es ineludible el conflicto, entonces se supone que uno siempre está con ese idealismo y quizás obviamente es vivir en el mundo de las ideas, como he dicho tú otras veces, pero por eso de repente por ahí el tema de la ley y el liberalismo es como, puta, lo mejorcito en el sentido. Es lo peor, porque en el liberalismo tú tenías una constitución, en el liberalismo tú tenías una constitución y las constituciones son un elemento revolucionario. El hecho de existir una constitución implica que hay una racionalidad que se le impone a la realidad del conjunto social. La racionalidad del constituyente se impone sobre la realidad objetiva del conjunto social, y como la racionalidad de cualquier constituyente es imposible de ganarle a la realidad objetiva, vaya a tener siempre quiebres constitucionales y enfrentamientos entre distintos bandos por cambiar el documento. Y hay muy pocas excepciones a nivel mundial. Pero en Francia han tenido 5 repúblicas, 15 constituciones. Bolivia tiene más de 200 constituciones. Bolivia tiene más de 200. Entonces, esto es inevitable. La disputa hoy día de repente igual en ese marco es como la como un poco para allá, un poco para acá, ¿cachai? Pero lo que tú de repente explicas o tratas de decir es igual una cuestión más de fondo, quiero yo, que es como que invita a la inestabilidad, pues, ¿cachai? Porque son cuestiones de fondo, más medulares. Las cuestiones democráticas, podríamos decirlo, aunque imperfectas, con todas las cosas que tú creo que con razón has dicho, pero igual implica, puta, o subimos un poquito allá o bajamos un poquito acá, ¿me entendí? ¿No? Pero básicamente permite una estabilidad. No, es una desintegración muy lenta, pero es constante. Pero es que ha sido por 200 años sostenidamente. Hemos tenido 200 años de desintegración social sostenida. Ya, pero son 200 años donde igual la gente, dentro de todo, podríamos decir, los que mueran han sido los menos. Lo otro pareciera ser un poco más radical y que invita a conflictos más radicales porque hay cuestiones sustantivas. Entonces, quizás midiendo la cantidad de personas, podríamos decir el sufrimiento, la pérdida humana. Ah, bueno, claro, si tu enfoque es el sufrimiento, la pérdida humana versus el placer y la vida humana, claro. El problema es que habemos personas que creemos que hay cosas más importantes que la vida humana. Nosotros vamos, comulgamos, agarramos el rifle y vamos y mátame, me da lo mismo. Estoy comulgado y confesado. Estaréis de acuerdo que no es el escenario deseable, ¿no? Ni para ti, ni para tu familia, ni... El escenario deseable respecto de un Estado que está poniendo asesores en todos los colegios y consultorios para convencer a los niños de 5 años de que se corten el pene y a las niñas de 5 años de que se saquen el útero. Sí, prefiero comulgar y partir al campo de batalla y morir de un balazo. Todo el rato. Eso podría ser corregible con medidas menos extremas de las que a lo mejor se sugieren. No, porque en el contexto del liberalismo sí la historia va para un lado, que es la desintegración, y esa es una de las formas de desintegración, no la podía echar para atrás, a menos que rompáis con el liberalismo. Pero ¿no creís tú que hay argumentos de razonables que, por ejemplo, te dicen, oye, un menor de edad no está en condiciones de realizar esa decisión? Tú me estás tratando de decir que yo aplique criterios razonables a un sistema que es totalmente irracional, porque parte de la base de que los gobernantes pueden ser al mismo tiempo los gobernados. O sea que no tiene ningún sentido. Yo no puedo aplicar racionalidad humana a un sistema que no tiene ninguna racionalidad humana. Que tiene racionalismo, sí. Endiosamiento de la razón sí que lo tiene, pero racionalidad no tiene nada. Es la guay más irracional que hay. John Locke parte su libro del liberalismo, el más importante, que es Ensayo del Gobierno Civil, Discurso del Gobierno Civil, parte diciendo, no es verdad que los hijos le tengan que hacer caso a los papás. Así empieza el liberalismo. Eso es el liberalismo.
Y ese es el sistema que tenemos. Y eso nunca va a funcionar, siempre va a ser un desorden. ¿Cuál es el punto? Que como no es un desorden de inmediato, que es lo que pasa con el comunismo, muchas veces el comunismo es desorden al tiro, entonces no funciona. El liberalismo es un desorden que tarda siglos en manifestarse, pero ya lo estamos viendo y no va a volver a tener una manifestación compatible con la vida humana en el futuro. Y hoy en día los desarrollos teóricos y prácticos de los comunistas están siendo más compatibles con la vida humana que los desarrollos teóricos liberales, porque los sistemas que están surgiendo a partir del experimento chino, como son el sistema de Vietnam u otros, son harto más compatibles con la vida humana que el liberalismo. Pero me quedo con esa idea que dijiste del pito, ¿caché? O sea, es como tú decís, la realidad no la podéis corregir, el bueno va a dejar de fumar, lo que sea, ¿caché? Porque quiere fumar o porque la ley lo dice. Es que exacto, porque lo que pasa es que el régimen patriarcal, católico, tradicional, no busca eliminar el pecado, no tiene ese propósito. Los que inventaron el liberalismo eran unos buenos que sí querían eliminar el pecado, eran los puritanos. Era una dictadura, Oliver Cromwell le prohibió a la gente hasta tocar música y bailar, con tal de eliminar el pecado. Esa secta religiosa inventaron el liberalismo, la iglesia presbiteriana de Inglaterra. Nunca se ha intentado, vamos a acabar con el pecado, no, tú tenés que luchar contra tu pecado. Vamos a acabar con el pecado, una cosa de los protestantes y de los, ojo, es que es chistoso, de los mismos protestantes que inventaron y crearon la ideología liberal. Siento que tenéis mucha lógica en ese sentido, mucha consistencia, pero sigo pensando esta idea de que cuando tú, por ejemplo, decís, yo no estoy importado, lo que más me importa no es el tema del sufrimiento humano porque yo creo en algo más allá, o sea, ya esa de partida es tu creencia, ¿no? Obviamente entendía como verdad y asimilada como tal, pero si lo ponía en esos términos... Ya, en esos términos lo pongo porque en esos términos lo pusieron quienes conquistaron de hecho el Imperio Romano, que son los mártires de la Iglesia Católica durante 3 siglos, diciendo, no me importa mi sufrimiento, no me importa la vida humana, si el problema es que no les gusta que yo crea en Dios, aquí estoy, maten. Pero hoy día, en el año 2024, si tú decías eso, más o menos me gustaría esta cosmovisión porque creo que le hace mejor a la sociedad y estoy dispuesto a, como tú dijiste, a pasar a degollar a no sé cuántos cristianos más allá, está bien, ¿cierto? O sea, no es que esté bien, pero me refiero, si lo ponía en esos términos, entonces se traduce una disputa de, bueno, este gallo me está tratando de imponer su punto de vista, y lo otro, básicamente, si bien también, pero la versión intermedia te dice, oye, vive tú tu vida tranquilo. Pero si yo no tengo ningún conflicto con decir, yo estoy tratando de imponer este punto de vista, porque creo que es la verdad. Yo vivo en un sistema que me fue impuesto por otras personas que tienen otro punto de vista. Y tú vives en un sistema que te fue impuesto, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con este sistema. Porque da lo mismo si tú estás de acuerdo con el sistema que hay ahora. Aunque estés de acuerdo con él, igual te lo impusieron. Todos vivimos en un sistema que nos impusieron. Yo lo que estoy diciendo es impongámonos distinto. Y mientras haya gente dispuesta a luchar por imponerlo, lo vamos a lograr imponer. Si es que no hay gente dispuesta a luchar por imponerlo, entonces puede ser un hueón loco que escribe libros hueones y que la gente dice, oye, ¿cachai ese autor que escribe puras hueas locas? Ah, sí, que entretenido la cuestión. Sí, jajaja, y se van a reír en 200 años más unos hueones nerds que van a saber de mi obra. 3 hueones nerds que van a saber de mi obra, van a ser del club de lectores de Sebastián Izquierdo, se van a reír mucho de las estupideces que decía yo. Si hay gente dispuesta a luchar, se va a imponer. Esa es la diferencia.